va a explicar a continuación se denomina derivadas parciales. Pues bien, como todos saben, en algunas ocasiones se tienen a funciones que dependen de más de una sola variable. Por ejemplo, el valor de la temperatura de nuestro medio ambiente, bueno, entre otros factores, va a depender de si hay nubes, que sería una variable, va a depender de la estación del año. No es lo mismo registrar la temperatura en mayo que por diciembre, donde hace mucho frío, ¿verdad? Entonces es otra variable, llevaríamos dos. La zona geográfica, no es lo mismo checar la temperatura en el centro que en una costa. Entonces tendríamos funciones de 3 variables. Y así podemos encontrar en nuestro entorno funciones que dependen de más de una sola variable. Entonces, para ello, pues precisamente vamos a denotar funciones que dependen de más de una sola variable. Digamos, una variable x, una variable y, una variable z, etc. Ahí tendremos funciones de 3 variables. Podríamos ver funciones de 2 variables únicamente, etcétera, etcétera. Bueno, estas funciones, recuerden que son modelos matemáticos que involucran a dichas variables. Por ejemplo, si tenemos aquí una función de 3 variables, pues probablemente esté igualada a un modelo matemático de la forma algebraica. Por ejemplo, puede ser trigonométrica, exponencial o mixta. Digamos 2x cuadrada más 3yz menos 2xy. Entonces vean, este es el modelo matemático que involucra las 3 variables. Entonces, si aquí tengo una función de 2 variables, pues podría ser el modelo matemático, supongamos que es una función o expresión algebraica, pues entonces podría ser x cuadrada y menos 4xy cúbica, por ejemplo. Pues bien, entonces estas funciones son las que controlan algunos sistemas dinámicos que están cambiando. Pues bien, si nosotros quisiéramos ver qué tanto cambia la función o el sistema dinámico cuando movemos a una variable, entonces es necesario encontrar la derivada. En este caso, recuerden que la derivada es un cambio. Cuando nosotros tenemos funciones de una sola variable, digamos f de x, su derivada se le llama derivada ordinaria. ¿Cómo se encuentra? Pues dependiendo del modelo matemático, solamente sabemos que la notación es f de x, que es lo mismo que la derivada de la función respecto a la variable. Cuando tengamos funciones de varias variables, podemos encontrar las llamadas derivadas parciales. ¿Por qué parciales? Porque únicamente vamos a encontrar la derivada haciendo variar a una variable, parcialmente a todo el modelo matemático, pero solamente respecto a una variable. Entonces, si tenemos una función, digamos, de 2 variables, con la misma ideología lo podemos hacer para 3, para 4 variables, podemos encontrar su derivada parcial. ¿Cómo se denota la derivada parcial de una función de varias variables? Bueno, entonces, si la función es f, entonces para denotar la derivada parcial se utiliza este símbolo. Entonces, aquí tenemos, sería la derivada parcial de la función f de x, y hay que indicar respecto a quién queremos encontrar la derivada parcial. Es decir, a quién queremos cambiar o variar. La podemos variar respecto a x o también la podemos variar, ¿verdad?, respecto a y. O sea, podemos encontrar la derivada parcial de la función respecto a x o podemos también encontrar la derivada parcial de la función respecto a y. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se hace la derivada parcial de una función de varias variables? Cuando se tenga indicada respecto a quién se va a derivar, quien no es la variable juega el papel de constante y se aplica la derivada como si fuera una derivada ordinaria, es decir, se utilizan todas las fórmulas o métodos para derivar como si fuese una derivada ordinaria. Lo mismo pasaría para calcular la derivada parcial respecto a la otra variable. Entonces, ahora, si fuese este nuestro modelo matemático, entonces, como la variable es y, las x jugarían, las x en 4, jugarían el papel de una constante. Bueno, para que entendamos cómo calcular las derivadas parciales, una vez que ya vemos su notación, vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa si nos piden hallar la derivada parcial de este modelo matemático de esa función? Vamos a ver qué pasa si nos piden hallar la derivada parcial de la función f de x, y respecto a x. Bueno, vamos a darle solución. Entonces sería solución.
Bueno, entonces sería la derivada parcial de la función f de x, y respecto a la variable x, que es lo que me piden, es igual a la derivada parcial. En vez de poner f de x, vamos a poner todo el modelo matemático. Entonces vamos a poner aquí, sería la derivada parcial de x cuadrada y menos 4xy cúbica, ¿verdad? Todo esto, la derivada parcial respecto a x. Bueno, y todas las teorías de las derivadas ordinarias se siguen para derivadas parciales. Es decir, que si ustedes tienen una función que contiene varios términos, su derivada va a ser la derivada de cada término. Esto es, que lo vamos a tener aquí, que sería la derivada parcial de este primer término, x cuadrada y, claro, respecto a la variable x. En este caso, como tiene un signo menos, hay que poner menos. Si tuviésemos más, hay que poner más. La derivada parcial del otro término, que en este caso es 4xy cúbica, respecto a x. Bueno, en este caso observamos que queremos variar a x. Entonces aquí el y es una constante. Aquí queremos variar a x, entonces el 4 y el y cúbica es una constante. Entonces se pueden sacar aplicando una de las propiedades de las derivadas ordinarias. Entonces aquí podríamos decir que si sacamos al y porque juega el papel de una constante, puesto que nuestra variable es x, entonces quedaría como y por la derivada parcial de x cuadrada respecto a x menos, ¿verdad? Aquí como la variable es x, entonces el 4 sale y el y cúbica sale, ¿verdad? Cúbica, vamos a hacer bien este 3, por la derivada parcial de x respecto a x. Vean que estamos aplicando las propiedades de las derivadas ordinarias. Pues bien, esto va a ser igual, ¿verdad? ¿A quién? Bueno, aquí vamos a continuar. Simplemente quiero derivar parcialmente a x cuadrada. Pues aquí se utiliza la fórmula de las ordinarias. Entonces aquí me quedaría que esto es y por la derivada de x cuadrada. Ordinariamente sería por 2x. ¿Por qué? Porque la derivada de x cuadrada es 2x. Entonces simplemente ponemos por 2x. Se deriva como una derivada ordinaria. Menos este 4y cúbica por la derivada parcialmente de x respecto a x. Y utilizando la fórmula de derivada ordinaria, esto es 1. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1. Entonces aquí simplemente sería así. Haciendo operaciones, ¿verdad? Nos queda 2, ¿verdad? 1 por 2x por y sería 2xy. Más, menos por más es menos, 4y cúbica por 1 quedaría 4y cúbica. Quiere decir que entonces, por lo tanto, la derivada parcial que nos pidieron, ¿verdad? Esta, la derivada parcial de la función f de xy respecto a x, simplemente esto es 2xy menos 4y cúbica. Muy bien. Entonces, vean, lo importante es determinar, ¿verdad?, cómo se denotan las derivadas parciales. Ya no son ordinarias, ahora son parciales. Ni tampoco son derivadas implícitas. Las derivadas implícitas se utilizan para funciones que están dadas en su forma implícita, pero son ordinarias, aquí son parciales. ¿Ok? No se confundan. Podríamos decir que hay tres tipos de derivadas: las derivadas ordinarias, las derivadas implícitas y las derivadas parciales. Las derivadas ordinarias e implícitas se utilizan de otra forma y se denotan de otra forma. Las derivadas parciales se utilizan para funciones, ¿verdad?, que contienen más de una sola variable. Y se pueden hacer para las diferentes variables que involucre la función. ¿Ok? Simplemente hay que recordar que se utilizan las mismas fórmulas de las derivadas ordinarias, pero quien no es variable en el modelo matemático, en la función, se comporta como constantes y se pueden sacar. ¿Ok? Bueno, entonces esto hay que practicarlo más para que le entiendan a las derivadas parciales. ¿Ok?